no existe mezcla de sangre materna con la fetal. Vamos a dejar entrar a 2 de sus compañeros más. Normalmente no existe mezcla de sangre materna con la fetal, ¿ya? Pero en ocasiones pueden haber cierto tipo de traspaso de células fetales hacia la madre, y eso vamos a ver nosotros en una patología que es bastante seria. En esto que se refiere a las correlaciones clínicas y la enfermedad es la eritroblastosis fetal e hidropesía fetal. A ver, vamos a ir explicándoles a ustedes primero de que la nueva función. Normalmente los grupos sanguíneos, digamos la madre, vamos a hacer aquí su glóbulo rojo. Vamos a hacer los glóbulos rojos de los grupos sanguíneos de la madre. Y aquí vamos a dibujar su plasma. Plasma. Entonces, las personas tienen en sus grupos sanguíneos, algunas pueden tener aquí una proteína A. Otras pueden tener la proteína B. Otras pueden tener las dos, A, B. Y otras no tienen nada. Y como no tiene nada, y lo voy a dejar vacío, por eso se llama cero. No se llama O, como dicen los médicos burros, se llama grupo cero. Ya, entonces, esta es la que tiene grupo A. Ya, este glóbulo rojo de esta persona que tiene la proteína A es la de la persona del grupo A. La que tiene la proteína B, persona del grupo B. Las que tienen los dos, A, son del grupo AB. Y las que no tienen ninguno, aquí voy a poner eso en blanco, ya estoy dejando aquí vacío, eso se llama cero. Y como el cero es un redondo, los médicos burros le dicen O, pero no existe el grupo O, existe el grupo cero. Solo que algunas tienen, además de esta proteína, tienen también otra proteína que se llama RH. Y esta sería grupo A, RH positivo, porque tiene RH. Hay otras que no tienen. Esto sería A, y aquí está vacío, entonces ARH negativo. Esta será entonces la A positivo, y esta será A negativo. Lo mismo, esta de acá B con RH, B positivo, y acá esta B sin RH sería B negativo. Acá igual, AB que tiene RH, AB positivo, AB positivo, y acá AB negativo. Sin RH, vacío, acá, AB negativo.
Y acá es 0, pero con RH, este sería 0 positivo. Este es el 0 positivo. Y acá 0 sin RH sería 0 negativo. Entonces, pero las personas tienen que protegerse de las cuestiones que son extrañas. Para eso tienes tu sistema de defensa, mi organismo. Y en ese sistema de defensa, entonces, el plasma de esta persona, de esta A positivo, se va a cuidar de ¿qué? De que no entre esta otra proteína que es extraña. Entonces aquí va a tener en su plasma, va a tener anti-B. Por eso a esta persona no le podemos poner sangre del grupo B, porque su plasma tiene anti-B, que son defensas que lo van a destruir al glóbulo rojo. Estos anti los destruyen al glóbulo rojo, anti-B, lo va a destruir a este B, no al A. ¿No es cierto? Voy a borrar acá esta raya que se hizo solita. Listo. Entonces, esta A tiene anti-B, pero como esta es RH negativo, no tiene RH, cuando alguna vez le presenten a un RH positivo, estos que son negativos pueden formar, por ejemplo, este de acá tiene anti-B. Tiene anti-B. Pero además podría formar, puede formar anti-RH. ¿Por qué? Porque esta persona no tiene RH, no conoce RH, y cuando le presentemos, si le metemos un glóbulo rojo que tenga RH aquí adentro, entonces su sistema de defensa va a reconocer que es extraño y va a decir entonces fabriquemos algo para matar a los extraños. Se va a fabricar el anti-RH. Puede. ¿Por qué? Porque ella no tiene, no conoce. Lo mismo esta vez. Esta tiene anti-A. Esta persona tiene anti-A. Y no puede tener esta anti-RH. ¿Por qué? Porque ella ya es RH. Entonces no puede haber un anti-RH porque lo destruiría a su glóbulo rojo. Entonces eso no ocurre. Pero esta otra sí. Esta B negativo que tiene anti-A. Puede, igual lo ponemos acá, puede formar anti-RH. ¿Por qué? Porque ella es negativa. Y eso es lo que ocurre con las personas negativas cuando le hacen conocer a un glóbulo rojo que sea positivo. Este AB positivo no puede tener ni anti-A. ¿Por qué? Porque el anti-A lo destruiría aquí a la A, a la proteína. Entonces no puede tener anti-B. ¿Por qué? Porque él también es B. No puede tener anti-RH. ¿Por qué? Porque él también tiene anti-RH. Entonces este grupo de estas personas aquí no tiene anti-nada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ella ya es A, ella ya es B y ella ya es RH. En cambio, esta otra
no tiene anti-A ni anti-B, pero puede formar anti-RH porque ella no es RH. Y acá igual en la positivo. En la positivo, esta, como no tiene nada, entonces tiene que defenderse de los dos. Vamos a hacer aquí la raya. Entonces hacemos aquí la raya, separando a esta sangre de esta persona. Y este cero positivo aquí tiene anti los dos. Tiene que tener anti-A, porque ella no es nada, y también tiene que tener anti-B. Pero como ella es RH positivo, no puede tener anti-RH positivo. Pero esta otra sí. Esta, que es negativo, puede tener anti-A, anti-B y puede formar también anti-RH. Esta de acá puede formar anti-RH, esta negativo. Y esta otra de acá también. Por eso le voy a poner aquí la flechita, porque como no me alcanzó el dibujo, aquí también. A menos que esto lo lleve más aquí arriba. Y aquí le ponemos su rayita. Entonces aquí esta tiene anti-A, tiene anti-A, tiene anti-B y también puede formar anti-RH. ¿No es cierto? Entonces, con ese conocimiento es que nosotros tenemos que entender que, si bien la barrera placentaria, aquí ponemos una barrera placentaria, una placenta, y acá dibujamos un cordón umbilical. Un cordón umbilical a la panza de Yasmani. Aquí vamos a hacer un Yasmani. Aquí está su nariz. Aquí está su panza de Yasmani unido. Está su panza al cordón. Si este fetito, si este Yasmani vamos a ver, tuviera su glóbulo rojo, vamos a dibujar aquí su glóbulo rojo, que tenga RH positivo, entonces, como la placenta puede dejar pasar algunos glóbulos rojos, este glóbulo rojo del feto, que vamos a dibujar su útero, no, este es el útero, aquí está envuelto. Y aquí esto vamos a hacer así, con sus rodillitas dobladitas, todo, para que ustedes no se confundan, ¿no? Entonces, este RH positivo de la sangre de este Yasmani, vamos a borrar un ratito aquí, ¿eh? Vamos a hacerlo más bonito. Aquí el glóbulo rojo. Que tenga RH. Entonces, si este tiene RH, ahorita digamos, este sería, como aquí no tiene nada, este sería este. Cero positivo. Cero positivo. Así es Yasmani. O sea, el bebé, el feto. Esta es la placenta. La placenta. Aquí vamos a dibujar las velocidades, ¿ya? Entonces, este glóbulo rojo del feto puede en algún momento, casi al final del parto, entrar y ponerse en contacto con la madre.
con la sangre de la madre. Entonces, esta madre A negativo, puede formar anti-RH si su hijo le pasa este glóbulo rojo con RH. Esta otra mamá también, esta B negativo también puede formar anti-RH, porque ella no conoce y si le muestran de su hijo. ¿Y por qué su hijo va a ser RH positivo? Porque puede heredar la sangre del papá, pues, ¿no? Entonces, si la mamá es negativa y el papá es positivo y el hijo hereda el positivo del papá, el RH, entonces ese RH cuando entra en contacto con esta madre negativa, una negativa, esta B negativa, o esta AB negativa, o esta cero negativa, pueden formar anti-RH. ¿Y qué hace el anti-RH? El anti-RH va a entrarse aquí adentro y lo va a destruir a los RH de su hijo. Eso es lo que suele ocurrir. Y lo grave es cuando es por el RH. También puede ocurrir si por ejemplo, Yasmani es grupo A y la madre fuera grupo B. Entonces, si entra ese glóbulo rojo o la madre que es B, tiene pues anti-A. Y como tiene anti-A, este anti-A se puede entrar aquí y destruirlo a los glóbulos rojos A. Pero eso no es tan grave. Lo que más grave ocurre en los pacientes es cuando el problema es por el RH. ¿Hay alguna pregunta? ¿Queda esto claro? ¿Se le llamaría a eso hemólisis, doctor? Cuando se destruye la sangre se llama hemólisis, ¿no? Cuando se destruye por estas defensas que son los anti-RH o anti-A o anti-B. Eso es hemólisis, eso es destrucción de la sangre. Entonces, entendido ese mecanismo, vamos a continuar la explicación. Entonces, esa enfermedad, eso es lo que puede ocurrir con las mamás, ¿ya? Los anticuerpos de la madre van a destruir los eritrocitos fetales y eso se llama enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido, que también se llamaba antes eritroblastosis fetal. ¿Ya? ¿Y por qué eritroblastosis? Porque cuando se fabrican los glóbulos rojos, vamos a hacer aquí más grandotes, los glóbulos rojos, para volverse glóbulos rojos, aquí está el glóbulo rojo, este es un glóbulo rojo, pero para que se fabrique el glóbulo rojo, nace de aquí de una célula que se llama eritroblasto. Eritroblasto. Bien. Vamos a ver un poquito más aquí abajo. Aquí está. Y esos eritroblastos, cuando los glóbulos rojos están destruyéndose mucho por la hemólisis, entonces los eritroblastos, la célula, la médula empieza a fabricar más eritroblastos. Y se va llenando la sangre de eritroblastos, o sea, de glóbulos rojos inmaduros. Y por eso se llamó eritroblastosis fetal. Porque estimulaba entonces la producción de estas células llamadas eritroblastos, que son las células precursoras, que son las células, los glóbulos rojos bebé. Eritroblastos son los glóbulos rojos bebé. Eritroblastos. Y estos se van transformando en eritroblastos basófilo, policromatófilo, ortocromatófilo, va perdiendo el núcleo hasta que finalmente se vuelve glóbulo rojo o eritrocito. Pero inicialmente se llama eritroblasto. Y cuando se van destruyendo por la hemólisis,
Entonces la médula empieza a producir muchos más eritroblastos para tratar de compensar, pues, ¿no? De compensar la cantidad que necesita normalmente. Como esto va a hacer que se destruyan muchos glóbulos rojos, el pacientito va a entrar en anemia, el feto entra en anemia. Pero esto hay que tener en cuenta de que la madre, vamos a volver aquí a la pizarra, la madre empieza a formar poco a poco anti-RH. Entonces, el primer hijo generalmente tiene un poco de hemólisis. ¿Por qué? Porque la madre ha empezado recién a formar anti-RH. Pero ya para el segundo o tercer hijo ya va a tener muchos más anti-RH la madre y ya va a hacer mucha hemólisis de los glóbulos rojos de su feto. Y por eso esa anemia intensa que le va a producir la hemólisis le va a desarrollar también un edema, es decir, que se acumule agua en el cuerpo de su feto. Y como es agua, por eso se llamaba hidropesía fetal. Hidros es agua, ¿no es cierto? Entonces, por ahí viene el nombre de hidropesía fetal. Y eso obviamente provocaba que se mueran los fetitos, ¿no? Lo más grave, como hemos dicho, es por este antígeno RH. Y RH viene su nombre porque encontraron en un mono de esta variedad, Macacus rhesus, así se llamaba. Y por eso le pusieron, como eso también tiene el mono, que se llame también así, RH. Entonces, la mayor intensidad en cada embarazo sucesivo. O sea, para el primer embarazo no es tanto, pero ya para los subsiguientes embarazos ya va a tener mucho más anti-RH y va a destruir los fetos, los glóbulos rojos de su feto, siempre y cuando el feto tenga glóbulos rojos con RH positivo. Porque si el feto nace y acá el feto es negativo, si su glóbulo rojo también es negativo, entonces no pasa nada, pues, ¿no? Si es negativo y la madre es negativa, no le va a fabricar nada, pues, ¿no? Negativo y negativo son compatibles, no pasa nada. Pero si es positivo, ahí sí la madre va a reaccionar formando anti-RH. Y esto entonces, ¿cómo hacemos para que no ocurra? Lo que hay que hacer es en los controles de las madres, hay que ver, ¿no? Si la mujer es RH negativo, y su marido es positivo, entonces hay que recomendar un tratamiento. Se pone una inyección, debe costar unos $100. Esta inmunoglobulina anti-RH se llama. Más o menos a las 28 semanas de gestación hay que colocarle a la mamá. ¿Para qué? Para que en caso de que entre un glóbulo rojo positivo de su hijo, la madre lo destruya y la madre no forme anti-RH. Eso es lo que se busca y esto es una especie de vacuna para que la madre no forme anti-RH para que no destruya al segundo y tercer hijo y cuarto hijo. Eso es lo que se hace cuando el hijo nace con RH positivo. Si nace negativo, no, pues no se le pone nada, no hay necesidad. Pero cuando la madre es negativa y el padre es positivo, hay la posibilidad de que el hijo también sea positivo, se recomienda colocarle esta vacuna a la mamá, más o menos a las 28 semanas de gestación. Yeah. Incluso esto hay que hacer cuando puede que exista un aborto.
y en el aborto el feto que era positivo ya le deja también glóbulos rojos con RH y ya la madre fabrica anti-RH para su siguiente hijo. Aunque no ha nacido ninguno en el aborto, pero ya se ha sensibilizado, se llama. Es decir, ya reconoce al RH a través de ese aborto, o a veces cuando le hacen punciones para detectar alguna otra enfermedad, hemos dicho que se hace la amniocentesis, le meten una aguja. Entonces, ahí también puede haber la mezcla de esta sangre. Y sobre todo, tras el parto, hemos dicho, si se detecta que el neonato es positivo, hay que ponerle. ¿Bien? Cuando sale positivo el neonatito, se le pone este antiglobulina. Y se le pone antes, cuando ha habido un aborto o cuando se le va a hacer algún tipo de maniobra de punción a la madre. Desde esa época más o menos, en 1968, que se inventó esta inmunoglobulina anti-RH, ya en los países ricos ya no hay esa complicación, pero en los países pobres, como es caro, todavía hay, o cuando su médico es burro y no hace esa prevención en la madre. Como hemos visto, el anti-A o el anti-B también pueden hacer algún tipo de respuesta de anticuerpos, pero es leve, ¿ya? No son tan graves como los que produce el RH. ¿Y qué ocurre con el pacientito cuando hay ese problema? Aquí hay una fotito, este es un hidrops fetal, este fetito se ha muerto, fíjense cómo estaba todo hinchadote, con edema. Y esta es la hidropesía fetal porque se acumularon los líquidos en ese fetito. El problema es que normalmente, vamos a borrar aquí un poco esto. Normalmente los recién nacidos, como tienen un hígado que no está todavía funcionando correctamente, inmaduro, ¿ya? Estos glóbulos rojos cuando se destruyen, los glóbulos rojos aquí tienen, en su interior tienen hemoglobina, y cuando eso se destruye, forma un color amarillo, ¿ya? Forma la bilirrubina. Amarillo. Y ese color amarillo pinta las mucosas y la piel. ¿De qué sale eso? De la destrucción de los glóbulos rojos. Normalmente, un recién nacido se le empiezan a destruir sus glóbulos rojos porque nace con mucho. Y el hígado no tiene la capacidad de poder metabolizar la bilirrubina. ¿Por qué? Porque es un hígado guagüita. Entonces, la mayoría de los recién nacidos, aquí está en su cabeza, se pone de amarillo hasta aquí, hasta su cabeza. Sus cachetes, su boca, sus ojitos, se ponen amarillos, ¿ya? Y eso entonces, la mamá se asusta cuando lo mira, que se ha puesto amarillo sus ojitos y sus cachetes, y se asusta. ¿Por qué? Porque se le hace acuerdo a su comadre, pues su comadre le dio hepatitis y se murió, porque se puso también así amarilla. Pero esto no es por hepatitis, sino que ese color es ¿por qué? Porque los glóbulos rojos normalmente empiezan a destruirse al nacer, unos cuantos, y el hígado, que no está todavía muy bien entrenado, no puede metabolizar esa bilirrubina y por eso se acumula y le da ese color amarillo. Normalmente solo en la cara.
Y como eso es normal en la mayoría, por eso se llamó a ese color amarillo en la piel, se llama ictericia. Y como era normal, se llamó fisiológica, porque en la mayoría de los niñitos aparecía. Por eso se conoce como ictericia fisiológica. Solo que, cuando hay estos problemas de anti-RH, el color amarillo es muy intenso y va a todo el cuerpo, puede avanzar no solo la carita, como hemos dicho que es normalmente, sino que puede ir al tórax, al abdomen o incluso llegar a la planta de los pies y sus piecitos se ponen también amarillos. ¿Y eso qué quiere decir? Que hasta aquí había solamente 5 miligramos de bilirrubina y que pintó solamente hasta la cara. Si tiene 10 miligramos, pinta hasta el tórax. Si tiene 15 miligramos, pinta hasta las rodillas. Ya va a poner su rodilla. Una rodilla, otra rodilla. Y si tiene 20 miligramos, pinta hasta la planta de los pies. ¿Cuál es el problema? El problema es que esta bilirrubina es de dos clases. Hay una bilirrubina que se llama, vamos a ir borrando aquí un poco esto porque no es de campo. Vamos a borrar un poco esto, ya. Hay una bilirrubina directa, que es liposoluble, no conjugada. Sí. No conjugada o no metabolizada o no transformadas por el hígado. No metabolizada por el hígado. Esa es la bilirrubina indirecta. Pero hay otra, ya cuando el hígado la metaboliza, cuando el hígado manda las enzimas a esta indirecta que es liposoluble, ya la vuelve bilirrubina directa hidrosoluble. Falta menos de un minuto, continuamos enseguida. Vayan a tomar su api y a orinar. Y vuelven a entrar en unos minutos más. Ya, doctor. Bien, bien. Está bien, doctor. Ya, doctor. Sí, se ¿no? Sí. Entonces, ¿no?